Bueno, para dar un título, diría que es un vídeo, un audio misceláneo. Misceláneo quiere decir compuesto de distintos temas diferentes entre sí. O no, no sé, porque a veces también hay un vínculo, sí, en lo profundo. Y decidí hacerlo a raíz de preguntas por otros vídeos o videos recientes sobre estos temas. Vamos por parte. Bueno, uno de los primeros que yo diría, ¿por qué los protestantes carecen de devoción mariana? ¿Por qué? Me lo preguntaba yo y me lo preguntan, ¿no? Eso, bueno, ahí tiene una explicación. Uno no puede decir que el Espíritu Santo no esté presente en los hermanos que llamamos separados. ¿Por qué han recibido el Espíritu Santo? Por el bautismo. Porque estudian la palabra de Dios y suelen hacerlo en el Espíritu. Suelen hacerlo. Porque los pentecostales invocan en las distintas corrientes, hay pentecostalismo en bautistas, en episcopalianos, bueno. Y estos lo invocan constantemente al Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? La respuesta yo la tengo a través de una similitud, de una metáfora, si se quiere, ¿no? ¿Cuál es esta similitud? Que es real, en el fondo, en el sentido sobrenatural. El Espíritu Santo es Dios en general, le podemos decir para el Espíritu Santo, para el Padre y para el Hijo, es luz. Es la luz. Esa luz inaccesible, claro, esa luz sobrenatural, esa luz que es todo amor, esa luz que es todo, toda presencia y toda verdad. Pues si tomamos este parangón, de decir, bueno, es la luz, entonces, ¿qué pasa con la luz? La luz ilumina, la luz ilumina. Pero ilumina en la medida en que no haya obstáculos. Si yo a la luz le pongo una pantalla, entonces donde está esa pantalla habrá un cono de sombra. Es decir, ahí la luz no pasará. Y pasará en otras formas, estará presente, pero no hay. ¿Por qué? Porque yo le he puesto la pantalla. Ahora, ¿cuál es la pantalla que ponen los protestantes a la luz del Espíritu? Los prejuicios. Ellos tienen el prejuicio ya de entrada de que María es una mujer como cualquier otra. Mejor, pero nada. Que Dios la creó para que el Hijo se encarnase. Punto. Es decir, no van a lo profundo. No les ha revelado el Espíritu Santo quién es María. Y aún leyendo las Escrituras, se les pasa por alto, por este mismo prejuicio, aquellas palabras de Isabel. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí a visitarme? Es decir, el Espíritu Santo que había entrado por el saludo de María en Isabel, es la que le revela a Isabel quién es María, la madre de mi Señor. No está diciendo por qué mi Señor viene a visitarme a través de su madre o lo que sea, sino la madre de mi Señor. Es decir, ahí hay, bueno, el título más grande que tiene María es ese, Madre de Dios. Y también eso no lo aceptan. Es decir, parecería que la Iglesia durante 1500 años la reconoció así y de pronto aparecen algunos que se creen que la otra iglesia en 1500 años estuvo equivocada. La devoción mariana es desde el comienzo. Hay inscripciones, la arqueología cristiana lo demuestra. Del primer siglo, Jairé dice, alégrate María. Además en las catacumbas se ven también la imagen de la Virgen con el niño. Es decir, siempre hubo. El Espíritu Santo fue, claro, a través del tiempo revelando más, pero ya en los primeros siglos. La Madre de Dios. ¿Por qué? Porque es la Madre de Jesús. Y Jesús es Dios. Porque la persona de Jesús es una persona divina, no humana.
Es la persona divina con dos naturalezas, la humana y la divina, pero la persona es divina. Por lo tanto, es madre de Dios, en ese sentido. No es madre del Padre, no es madre de la divinidad, pero sí de Dios Jesucristo, Hijo de Dios y Dios. Entonces, esta es la razón. Yo me acuerdo, para los que seguimos, por ejemplo, Medjugorje, que al comienzo le pregunta Miriana, y Elena, una de las dos niñas, Mariana y Elena, eran las que recibían visiones internas y locuciones. Y le pregunta si el Espíritu Santo está en las demás comunidades eclesiales y en las iglesias. Iglesias son las de Oriente. Es decir, Dominus Jesus hace una división muy acertada entre iglesia y comunidad eclesial. Iglesia es aquella que tiene la Eucaristía y tiene el sacerdocio a través de la sucesión apostólica, que viene de los apóstoles, que no se ha interrumpido. Esa es iglesia. Por lo tanto, iglesia es la Iglesia Católica y todas las iglesias de Oriente, porque todas tienen la sucesión apostólica, aunque en un momento se han separado de la Iglesia católica, el cisma de Oriente, ¿no? Pero son iglesias, son verdaderos sacerdotes, verdadera Eucaristía. Y tienen los sacramentos, como los tenemos nosotros. Pero las otras comunidades eclesiales tienen el bautismo, no tienen más que el bautismo, realmente, porque los demás no son verdaderamente sacramentos, pero tienen el bautismo, por lo que no tienen el Espíritu Santo. Entonces la Virgen le dijo, sí, pero no de la misma manera. Es decir, ni la misma intensidad, de la misma manera. Y ella le dice, fíjate que yo aparezco y doy mensajes solo en el seno de la Iglesia Católica. Es decir, no hay mensajes en la Iglesia Ortodoxa. Si los hubiera, no serían verdaderos. Solo hay manifestaciones, como Zeitún, como otras ha habido, como todos los iconos que exudan o que lloran, en la Iglesia Ortodoxa, Iglesia Oriental, eso sí. Hay una presencia de María, se manifiesta, pero no da mensajes. No hay un Fátima, no hay un Lourdes. Pero sí, es la madre de todos, pero ¿y la madre de los ortodoxos cómo no va a ser? Pero no es lo mismo. Y además, bueno, los santos, los santos que tiene la Iglesia Católica, los santos que hay también en la Iglesia Oriental, los santos, otra manifestación, sello de autenticidad, cuerpos incorruptos, todo eso. Pero sobre todo esta manifestación. Pues bien, así que esa devoción mariana que carecen es por esos prejuicios, que no existieron al comienzo. Con Lutero, el que sí era totalmente contrario de todas las prerrogativas marianas era Calvino. Pero los demás no. Después se fue ahondando el abismo y como que María fue la división, ¿no? Ahora, yo invito, si algún hermano, yo he tenido grandes experiencias con los hermanos protestantes, a quienes estimo y los considero mis hermanos, porque lo son hijos de Dios como nosotros, porque han recibido el espíritu de filiación en el bautismo. Pues a ellos les pido que dejen ese prejuicio, que pidan realmente al Espíritu Santo, casi que es un desafío. ¿Quién es María? ¿Quién es María? Y estoy seguro que más de uno sabrá o Dios lo iluminará si lo hace con un corazón sincero de quién es María, comenzará a iluminarlo. Había una comunidad luterana, creo, mariana. Si no recuerdo mal, la fundadora que murió y que había escrito páginas maravillosas de María era Basilia Schlink, creo que así era. Bueno, este era un tema. Segundo tema. Ha habido un video de un sacerdote que comentaba un hecho y daba una advertencia.
muy oportuna, por otro lado, porque había encontrado el vino para la misa, que decía apto para la misa, y no lo era. No lo era porque no era exclusivamente del fruto de la vid, porque después incluso en las etiquetas decía de pera, de manzana junto a uva, ¿no? Eso por supuesto no es. Y no es válido porque tiene que ser válida tanto la materia, en este caso el vino o el pan, como válido, por supuesto, el sacerdote y las palabras de consagración. Si algo de esto no hay misa, evidentemente, o no hay consagración de ese, por ejemplo, en este caso, del vino. Ese vino seguirá siendo vino, o esa mezcla de vino, pero no será la sangre de Cristo. Bien. Y él además citaba la instrucción del culto divino, redención y sacramentum, creo que el derecho canónico, el ordinario general de la misa, bueno, todo esto estaba muy fundamentado, muy bien hecho, muy serio, muy bien hecho, alertando. Ahora, yo creo que en países puede ocurrir, sí, pero es menos en países que son productores de vino, Argentina, Chile, en los países europeos, incluso Estados Unidos. Pero puede ocurrir que haya otros aditivos, no puede haberlos. Pero podría ocurrir. Ahora, es bueno alertar esto. Ahora, me gustaría complementar lo que dijo. Insisto, estaba perfecto. Es así y es una alerta, incluso lo hizo en buenos digamos, pensando en la buena fe de los que creían realmente que era un vino apto, el mismo productor que después se enteró y dice, bueno, entonces no, porque estaba convencido de que eran buenos. Bueno, entonces ahí está. Pero esto no termina ahí, yo creo, y es bueno complementarlo. ¿Por qué? Bueno, además, la propia redención del sacramento habla del pan. El pan tiene que ser panásimo. Es una disciplina. En un momento no fue ásimo. Y por ejemplo, los ortodoxos no es panásimo. Pero cada uno tiene que basarse en lo que es las prescripciones propias. Si no, no hay consagración. Y yo miraba un poco, decía, bueno, en la redención del sacramentum dice el pan que no tenga agregados como miel, no me acuerdo, dulces o algo así. Digo, bueno, hasta eso son capaces de ponerle. Yo no. Y si lo pone la redención del sacramento es porque realmente en algunos lugares será así. En general es más difícil con el pan, pero podría ser. Podría ser. Bueno, no tiene que ser de harina, agua, punto, basta. Ahora claro que hay casos especiales ahora que no tenga gluten para los celíacos, aunque también podrían recibir solo el vino, porque hay que decir que tanto el pan consagrado, que es el cuerpo de Cristo, o el vino consagrado, que ya no es vino, sino es la sangre de Cristo, cualquiera de los dos está Cristo enteramente. Entonces está recibiendo la Eucaristía si recibes una sola especie consagrada. No es necesario que reciban las dos, o que sean siempre la sagrada hostia o forma, porque puede ser que se haya acabado en ese momento, entonces si quedó el vino consagrado se lo da. O a un celíaco. Bueno. Digo, todo esto hay toda una casuística, no quiero entrar en tanto detalle, sino simplemente decir que aparte de eso están las palabras. Está lo que el sacerdote dice en la consagración, las palabras de la consagración, toda la plegaria eucarística y en particular ese momento. Pues bien, las palabras no pueden ser cambiadas, tienen que ser las que están ahí. Por eso alguna gente nota, pero no dijo lo mismo. Una vez me ocurrió a mí, yo estaba en una misa concelebrando, y el que presidía, el celebrante principal, dijo, en aquel momento que era cuando se consagraba el vino, se decía por todos, ahora gracias a Dios se dice por muchos, que es lo que debe ser, es la verdadera traducción de pro multis del latín, dijo por todos y todas. No. Esa consagración ya no era válida. Menos mal que estaba yo, entonces sí fue válida. Como si hubiera estado cualquier otro. ¿Por qué? Porque dije las palabras justas. Pero él no. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en la misa que decía el padre, que el vino no es el que corresponde, o las palabras no? Que no hay misa. ¿Por qué? Porque no hubo consagración
de una de las especies, en este caso del vino, por ejemplo. Para que haya misa, las dos especies tienen que ser consagradas y en el mismo acto. También está prohibido en actos diferentes. En el mismo acto, en la misma misa, consagrado el pan y consagrado el vino. Si no se consagra alguno de los dos, por el motivo que fuere, ese motivo puede ser tanto el hecho que no sea la materia la apropiada, como que las palabras no sean las que deben ser, no hay consagración. Ahora, supongamos este caso, el sacerdote que dijo las palabras que eran las correctas, el vino no era el correcto, no hubo misa, pero hubo Eucaristía. ¿Por qué? Porque el pan fue consagrado. Entonces, los fieles recibieron la Eucaristía, pero no asistieron a misa, no hubo misa. Yo sé que algunos lo pueden, pero es así, porque hubo una palabra de consagración con una materia que era la que debía ser el panásimo, etc. Y ahí sí hubo el pan consagrado, pero no hubo el vino. Los dos tienen que estar consagrados. Así que eso también es para tenerlo en cuenta, para que no se angustien que si algo pasó, que a veces la gente no sabe, ¿y este vino será? Un amigo me decía, bueno, pero yo estaba viendo que ahora el vino que ponen es clarito, y entonces por ahí no es vino. No, porque el vino es el fruto de la uva y puede ser vino claro o un vino oscuro. Incluso lo podrían hasta filtrar, que eso no lo afecta. O decolorar, pero eso no lo afecta porque sigue siendo el producto de la uva. Pero además, los vinos pueden ser de más claros, más oscuros, y sigue siendo vino, entonces que no se alarmen por eso. Y además sabiendo que si el pan, la hostia que recibieron no tenía nada raro, y que las palabras fueron esas, hubo Eucaristía. Comulgaron, pero no tuvieron misa. Bueno. Y por último, hacer al paso, hablar de Nuestra Señora de todos los pueblos. Marchas, contramarchas, pero a mí eso de las marchas y contramarchas, yo ya lo hablé, ya lo dije, expliqué de que había estado realmente aprobada y de que si hubo contramarchas seguramente fueron por presiones desde Roma, seguramente. Entonces, claro, después da marcha atrás. Ahora está todo centralizado, así que ningún obispo podría decir que aprobar, no podría decir que le consta la sobrenaturalidad, no puede, porque tampoco ha sido quitado la posibilidad de decir que consta la sobrenaturalidad. Se ha achicado todo y se ha centralizado, para decirlo en pocas palabras. Ahora, a mí lo que me llama la atención de que el ataque contra la Señora de todos los pueblos venga tanto de los progresistas y modernistas, que lo entiendo, porque la Virgen está hablando de un quinto dogma, nada menos que corredentora, y eso los irrita enormemente, pero que también venga de algunos, no todos, pero de algunos tradicionalistas, o que se dicen tradicionalistas. Qué curioso. Simplemente basta decir, aparte de las aprobaciones que hubo, y que se puede explicar, porque ellos dicen, bueno, pero ¿cómo? Como están algunos tanto contra el concilio que no es aceptado, entonces por eso, porque la Virgen ahí habló de un concilio, de la necesidad de un concilio, de la necesidad de modificaciones, de tipo disciplinarias. Dijo que no se tocara la doctrina, eso no, pero sí que había cambios, y era necesario, y todos tuvieron contestes, hasta Lefebvre, todos. En la primera parte estuvieron de acuerdo, después no, y mucho menos, claro, cuando se habla del concilio para hacer una reforma litúrgica, que no es la del concilio, porque no tiene nada que ver con Sacrosanctum Concilium, que es la primera constitución dogmática que expide que el concilio, la primera de todas, y que tiene que ver con la liturgia, y que no habla para nada de lo que después fue. Sí habla de lo bueno, y eso fue lo bueno que se introdujo y que tenía que ser introducido, la lengua vernácula. La gente no entendía nada, y los más píos rezaban el rosario durante la misa en latín. Entonces eso fue importante, también pedir la participación, así que la gente supiera lo que estaba aconteciendo en la misa. Y habló del canto gregoriano y del latín, es decir, eso habló el concilio. Después que lo que hicieron,
ya sabemos con el tema del espíritu del concilio. Entonces, están los que no aceptan en bloque nada del concilio. Y por eso están en contra de la Virgen de Nuestra Señora de todos los pueblos. Pero se equivocan, porque era necesario. Por ejemplo, antes había que ser todo, si uno, la misa le iba a participar de la misa a la noche, iba a estar todo el día en ayunas. Y eso fue cambiado. Es decir, el ayuno eucarístico a una hora antes. Y hubo otros cambios. Ver, qué sé yo, esas capas largas, cuando se celebra a veces la misa, ¿no?, tradicional, no ayuda. Así que sabéis que yo defiendo la misa tradicional, la defiendo. Pero lo que no defiendo es, por ejemplo, que se quiere quitar absolutamente el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II fue dicho que era sobre todo pastoral, aunque constituciones dogmáticas. Pues si era pastoral, y fue pastoral, es susceptible de revisión. Entonces es cierto que hay documentos que tienen que ser revisados, incluso quitados, pero no el concilio en sí. Será, no sé, en el futuro llamado otro concilio, se verá. Esto es lo que se llama la recepción de un concilio. En un concilio no, la recepción nunca es inmediata, pasó con todos los concilios. Incluso hubo que hacer después otros concilios, porque no es fácil. Pero en este caso, si hubo excesos, que yo creo que sí los hubo, en eso coincido, pero no decir en bloque, no, el concilio no. Entonces, por eso están en contra, y yo creo que ahí se equivocan, y lo lamento, porque son los que comulgamos, son católicos, para decirlo, son los de la verdadera doctrina. Entonces, no confundirse, no utilizar la Virgen que sea justamente ella, ¿no?, que nos quiere unir, y más con hermanos y amigos y demás. Así que, pues bien, eso es lo que quiero decir y terminar aquí. Además que la Virgen corrobora el cielo, la aparición de Nuestra Señora de todos los pueblos con Akita. La Virgen de Akita es la Virgen tallada en madera por un budista a pedido de las hermanas de Akita. ¿Por qué? Porque la superiora había sido agraciada a través de la Virgen de Nuestra Señora de todos los pueblos. Por eso fue que hicieron. Y ahí fue aprobada. Esa Virgen exudó, esa Virgen salió sangre de una herida, esa Virgen lloró. Y eso fue aprobado por Monsiorito. Sabemos que ahora tenemos que además pedir por Sor Inés Sasagawa, porque está en las últimas horas. Lo último que teníamos es que había recibido hace unos 3-4 días, ¿no?, el oxígeno. Bueno, recibimos la coronilla de la Divina Misericordia por ella. Esto es lo que quería hablar, esta miscelánea. Sí, en el fondo está todo conectado. Alabado sea Jesucristo, y os doy la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que todos nos quedemos en la paz del Señor, en la unidad de Cristo. Él nos da esa unidad a todos nosotros, los que realmente creemos, y a los apóstatas pidamos por ellos para que se conviertan.